les va a todos? Bienvenidos a este top 5 sobre las 5 mejores películas sobre la guerra de Vietnam. Decidí hacer este video porque, bueno, a ver, me gusta el cine, me gusta la historia y se podía compenetrar en una excelente fusión. A ver, para la mayoría que somos de mi generación, un poco más grandes, un poquito más chicos, cuando decimos Vietnam o Nam o pelotón, primer pelotón, se nos viene esto a la cabeza. Pero bueno, después con los años empezás a ver películas y prácticamente no entendés qué pasa. O sea, quién es el bueno, quién es el malo, por qué matan gente. Te habías quedado con la imagen, en mi caso, de Nam, primer pelotón, la serie donde los norteamericanos eran buenos y los norvietnamitas eran malos. Y al fin y al cabo nunca entendés bien qué pasa. Antes de empezar con el informe, vamos a ver un poquitito de historia y a ver lo que pasaba en Vietnam previo a la guerra. Indochina, mejor conocida como Península de Indochina, conformada por Laos, Camboya, Annam, Tonkin y Cochinchina. Es una zona del sudeste asiático que durante siglos ha sido ocupada por diferentes tribus y familias monarcas, de lo que hoy conocemos como China. En el siglo XVIII, uno de los últimos descendientes de una legión de monarcas logró hacer intervenir a Francia y con la ayuda de la realeza lograr establecerse como emperador de toda la península hasta mediados del siglo XIX. Cuando al suceder su hijo, una cruenta guerra civil estalló y se empezaron a arrebatar tierras entre los diferentes territorios. Los franceses tomaron toda la península y se encargaron de manejar el reinado colonial de Indochina. En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio hoy conocido como Vietnam es tomado por los japoneses, quienes son combatidos por una guerrilla con ideología comunista conocidos como Viet Minh, bajo el mando de un maestro de nombre Ho Chi Minh, quienes con la ayuda de los Estados Unidos logran sacarse de encima a los japoneses. ¿Escuchaste bien? Estados Unidos ayudaba al Viet Minh para sacarse de encima a los japoneses. O sea, capitalistas ayudando a comunistas para sacarse del medio a los imperialistas. No nos olvidemos que Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial tenían firmada una declaración de guerra. Tras la guerra, este mismo grupo se alza contra la autoridad francesa, muchos cansados por los horribles tratos que estos tenían con el pueblo. Tras una larga lucha, se declara la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero con ayuda de británicos, los franceses vuelven a tomar el poder. 5 años más de batalla para que otra vez se declare la República Democrática de Vietnam, esta vez apoyada por los bloques socialistas soviéticos y chinos. 4 años más de guerra para finalmente dividir el país en dos: la República Democrática de Vietnam, más conocida como Vietnam del Norte, apoyada por comunistas, y la República de Vietnam, más conocida como Vietnam del Sur, apoyada por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto marcó el final de la dominación francesa y el comienzo del compromiso de Estados Unidos con Vietnam del Sur. El intento fallido de unificar a las dos Vietnam bajo el yugo de un gobierno corrupto impuesto por Estados Unidos obligó a varios grupos armados pertenecientes al Frente de Liberación Nacional, más conocidos como el Viet Cong, movimiento armado nacido del Viet Minh, a levantarse en armas y tomar Saigón, nueva capital de Vietnam del Sur. Un segundito, escuchaste. Vamos a hablar un poquito de el Viet Cong. Cada vez que mires una película, juegues un videojuego, te va a aparecer la expresión Víctor Charlie o simplemente Charlie. O sea, Víctor Charlie, o Charlie como quieras decirlo, era el nombre clave con los que los norteamericanos se manejaban para identificar al Viet Cong. O sea, Viet, Víctor, Cong, Charlie. Víctor, Charlie. Esto obligó a Estados Unidos a preparar una ofensiva y recuperar los territorios tomados. Pero tras indiscutidos fracasos por parte de Estados Unidos y la pérdida de la moral, para 1968 la guerra cambia de rumbo. Una fuerte campaña civil se desata en Estados Unidos para sacar a los soldados de la guerra. Todo Estados Unidos y el mundo entero quedan horrorizados con las imágenes que llegaban desde el sudeste asiático. Cabe aclarar que la guerra de Vietnam fue una guerra totalmente cubierta por medios de televisión y radio, por lo que todos vieron las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por ambos bandos. Ahora te voy a contar un poquito de lo mismo, pero te lo voy a graficar en un mapa. Bueno, acá tenemos el mapa de Asia. Nos vamos a enfocar exactamente en esta parte del sudeste asiático. Muy bien. Esto es un mapa de 1933. Esto es Indochina. Toda esta es la península de Indochina, ocupada por los franceses, con las subdivisiones de Camboya, Laos,
Y ahí ven a Nam, la Conchinchina y Tonkin. Posterior a eso, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Cuando los norvietnamitas quisieron ocupar Vietnam del Sur, intervino Estados Unidos, barriendo y recuperando las tierras. Lo que sucedió luego fue que, como Estados Unidos avanzaba, las tropas se fueron expandiendo hacia Camboya, en el caso del sur, las tropas enemigas, claro está, y en el norte, para el lado de Laos. Esto lo único que llevó a Estados Unidos es a expandirse más, también ellos en busca del enemigo, perjudicando así todos los planes ejecutados por Estados Unidos. Y cada vez que escuches compañía C, compañía Alfa, compañía Foxtrot, eran las diferentes compañías militares que tenía Estados Unidos. Mira, películas sobre la guerra de Vietnam hay infinitas. Tenés desde hollywoodenses, como las que vamos a ver, hasta películas hechas en el mismo Vietnam, China, Francia, Inglaterra. Un montón de países del mundo produjeron con los años películas acerca de la guerra de Vietnam. Elegí estas 5 porque se han vuelto con los años películas de culto y se las recomiendo a cualquiera. De seguro muchos ya vieron algunas de estas. Si no, seguime y juntos vamos a descender a las profundidades del ser humano en tiempos de guerra. Puesto número 5. Birdie es una película estadounidense de 1984, dirigida por Alan Parker, con guión de Sandy Croft y Jack Baer. Está basada en la obra homónima del famoso escritor William Wharton. Un adolescente de Filadelfia, al que da el nombre la película, interpretado por ese gran actor que es Matthew Modine, siente una gran pasión por los pájaros. Esta ficción desata en él un deseo irresistible de aprender a volar, un interés que lo lleva incluso a apartarse del mundo y a hacer diversos experimentos, algunos de los cuales ponen en peligro su vida. El mejor amigo de Birdie es Al, interpretado nada más y nada menos que por el famosísimo actor Nicolas Cage, el prototipo de joven sano y normal. Los dos intervienen en la guerra de Vietnam, de la cual Birdie vuelve convencido que es un pájaro. Una exquisita obra del maestro Parker. Podría haber sido una más de la larga expiación de culpas sobre la guerra de Vietnam, como muchas otras con las que nos ha llenado Hollywood. Pero Birdie va más allá para mostrar los resultados de los horrores de la guerra. Construida con sublimes imágenes y las excelentes actuaciones de Cage y Modine, por entonces, ambas promesas cinematográficas, aunque fue más el primero el que se destacó, convirtiéndose en estrella pocos años después. El realizador narra con fina sensibilidad los sentimientos de un chico que no cabe en este mundo. Como resultado, una gran película que se ve con el corazón encogido y los ojos empañados por unas lágrimas que no acaban de salir porque el director sabe contener la historia sin llegar nunca a lo sensibilero. Como dato anecdótico, fue premiada en el Festival de Cannes de 1985 con el Gran Premio del Jurado. Puesto número 4. Dirigida por Oliver Stone en 1986, Platoon, conocido en Latinoamérica como Pelotón, es tal vez uno de los relatos más crueles que se encuentran dentro de este post, debido a que en ella la guerra de Vietnam no es más que el trasfondo de una historia contada en primera persona por un testigo del mismísimo infierno. En Pelotón no hay un bando contrario. En Pelotón todos son cartones pintados. Es el relato más cruel y realista sobre el abuso del ejército norteamericano
al pueblo norvietnamita. Ubicada en 1967 en las fronteras entre Vietnam del Norte y Camboya. Un momento clave en la historia en donde ya los norteamericanos no sabían quién realmente era el enemigo. La atmósfera confusa se retrata de una forma inverosímil. Pueblos devastados, absolutismo, fiebre de poder y un sinfín de sangre. Una guerra civil dentro de la propia compañía Alfa, parte del ejército de los Estados Unidos, encargada de provocar emboscadas a las patrullas nocturnas del Vietcong. Dos profetas a seguir, el bueno y el malo, el Yin y el Yang, Barnes y Elías, interpretados por Tom Berenger y Willem Dafoe, actores soberbios y de buen calibre, aunque este último es el que tuvo más reconocimiento internacional. Y nuestro protagonista, Taylor, interpretado por un jovencísimo Charlie Sheen, quien para hacer uno de sus primeros pasos en la pantalla grande, convence con su papel de soldado raso descendiendo a los infiernos. Pelotón es el retrato mismo del horror que por esos años llevó a dividir a todo un país y al mundo entero. La denuncia a la crueldad injustificada y sobre todo un homenaje a todas las víctimas de una guerra sin objetivos. Fue filmada en la isla de Luzón, en Filipinas. El objetivo de Oliver Stone era denunciar el famoso Hollywood Style en el que los norteamericanos son los héroes y los buenos. Puesto número 3. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. It is my life. I must master it as I must master my life. Without me, my rifle is useless. Without my rifle, I am useless. I must fire my rifle true. I must shoot straighter than my enemy who is trying to kill me. I must shoot him before he shoots me. I will. Before God, I swear this creed. My rifle and myself are defenders of my country. We are the masters of our enemy. We are the saviors of my life. So be it, until there is no enemy, but peace. Amen. Full Metal Jacket, dirigida por Stanley Kubrick en 1987. Acá no vamos a ver tanta carnicería como en el puesto número 4, ni vamos a llegar a olfatear el futuro de quienes sobrevivan a las arduas batallas que se libran en esta película. Lo que sí vamos a ver es la gestación evolutiva de los seres humanos en tiempos de guerra. Kubrick, el afamado director de obras cumbres como 2001, Odisea en el espacio, La naranja mecánica y El resplandor, entre sus más conocidas, nos invita por casi 2 horas a sumergirnos en las entrañas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, dividiendo la película en 2 partes. La primera en una base de entrenamiento en las Parrish Island en Carolina del Sur, donde vemos a un grupo de reclutas que serán entrenados por un durísimo sargento e instructor Hartman. El actor que le da vida al personaje de Hartman, Ronald Lee Ermey, en la vida real, además de actor, fue un instructor militar hoy en día retirado. Él además se encargó de practicar y escribir sus propias líneas. Este personaje se vuelve el eje de esta primera parte, en la que todos los espectadores somos testigos de los duros tratos que reciben los jóvenes reclutas, para lograr sacar al asesino por naturaleza que todos tenemos escondido. Reza una frase que dice: el cuerpo de marines no quiere robots, quieren asesinos, y forjar hombres indestructibles, hombres sin miedo. La segunda parte se ubica en los días previos a la tristemente célebre ofensiva del Tet,
o sea, el Año Nuevo vietnamita. Todos los años desde comenzada la revolución contra los colonizadores, ambos bandos, norte y sur, con sus respectivos aliados, hacían un alto el fuego por una semana entera. En 1967 esto no se respetó y el ejército de los Estados Unidos, junto con el ejército de Vietnam del Sur, lanzaron una ofensiva avasalladora que tuvo como triste consecuencia 45.267 muertos, 61.267 heridos y 5.072 desaparecidos. Puesto número 2. En esta cinta dirigida por Michael Cimino no vamos a ver nada parecido a lo que vimos en los puestos anteriores. A lo sumo se podría comparar inocentemente a Birdy, pero esta carece de esa complejidad poética y la reemplaza con un crudo realismo audiovisual, que no necesita metáforas ni situaciones delirantes que reflejen la tristeza interior como los diferentes síndromes postraumáticos de guerra. No pasa el tiempo por el que quizá sea el film más completo de su director, ahora, recién cambiado de sexo, directora, en el caso de que vuelva a dirigir. Un poderoso y terrible drama muy difícil de catalogar, ya que no se inscribe, aunque buena parte de él desde luego lo es, en la fecunda y apasionante tradición del cine bélico. Pero tampoco podemos definirlo como un drama social, ni desde luego como un melodrama, ni mucho menos como cine clásico o de vanguardia. En realidad, existen varias amistades y relaciones de todo tipo en esta historia. Pero la más importante de todas, el corazón del relato, es la que mantienen Michael, interpretado por Robert De Niro, y Nick, Christopher Walken, que se llevó no solo el Globo de Oro, sino el Oscar al mejor actor de reparto en 1979. A pesar de que ambos personajes están enamorados secretamente de la misma mujer, interpretada por una joven y encantadora Meryl Streep, todos los hombres son trabajadores de una fundición en la América profunda, y ya el fuego y el peligro de su trabajo, al menos las primeras imágenes de la película lo muestran, anticipa el dolor y la oscuridad de la película. El primer capítulo, sin embargo, ocupará los 2 últimos días de 3 de esos amigos antes de partir a la guerra de Vietnam, en los que uno de ellos, John Savage, también se casará, mientras que el resto se divierte yendo a cazar ciervos. Todo cambiará, claro, en cuanto lleguen a Vietnam, donde experimentarán una pesadilla inimaginable. El tercer y último capítulo, aún más terrible, y que no revelaremos para los que no la hayan visto, narrará las consecuencias de la guerra sobre las vidas de los 3 amigos y del resto de amistades y familiares que quedaron en casa. Alegato claramente antibelicista que nos muestra las consecuencias más cruentas de la guerra y de tomar la decisión de participar en ella, sacrificando juventud, salud, felicidad y vidas. En palabras del propio Robert De Niro, este es el mejor papel que interpretó en su vida y aún mantiene con fuego esa frase. Puesto número 1. Mi cinta no es una película. Mi cinta no es sobre la guerra de Vietnam. Mi película es Vietnam. Estas palabras las dijo Francis Ford Coppola en la conferencia de prensa otorgada en el Festival de Cannes tras ganar el Palma de Oro en 1980. Apocalipsis Now lleva tal vez en sus entrañas la fama de haber tenido la peor de las producciones en toda la historia del cine. La mayoría del elenco, más todo el equipo de producción que se encontraba en el rodaje, sufrió las consecuencias del estrés provocado por estar más de medio año en la isla infernal, ahogados en drogas y alcohol.
Para que te des una idea de lo dantesco que fue la experiencia para Francis Ford Coppola y todo el equipo de rodaje, te enumero una serie de curiosidades tragicómicas ocurridas durante el periodo de filmación de la misma. Según confesó el propio Sam Bottoms, el actor que le da la vida al personaje secundario de nombre Lance, el surfista, confesó que una parte muy importante de su papel lo rodó bajo los efectos de la marihuana, el LSD y las anfetaminas. Una madrugada de marzo del 76, Martin Sheen, que por aquel entonces tenía 36 años, sufrió un grave ataque al corazón, fruto del estrés del rodaje. Según Randy Thom, técnico de sonido, se necesitaron 9 meses para poder hacer la mezcla de sonido al gusto de Coppola. En pleno rodaje, un tifón que acabó con la vida de 200 personas también arrasó con buena parte de los decorados y tuvieron que parar la película durante 2 semanas para volver a reconstruir. Después del éxito de las 2 primeras partes del Padrino, Coppola quería emprender un proyecto propio para su productora American Celtron. La idea tenía el aliciente especial de que el primer proyecto de Orson Welles, antes incluso que Ciudadano Kane, fue el de adaptar la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que finalmente no hizo por problemas de presupuesto. Coppola venera a Welles como un maestro absoluto y por eso creía que no existía mayor desafío que el realizar una película que ni tan solo Welles había podido realizar. Fue la primera película que utilizó el sistema de sonido Dolby Stereo Surround de 70 mm. En total, Coppola filmó 200 horas de metraje para la película. No solo adelgazó 16 kilos durante esa odisea de rodaje, sino que además se dice que tuvo 3 tentativas de suicidio. Tras 239 días en Filipinas, más 2 duros años de edición, se logró lo grandioso. En Apocalipsis Now, donde los helicópteros juegan el papel de los jinetes del apocalipsis, finalmente descendemos a los infiernos más profundos de la guerra. Aquí no vamos a ver como en otros puestos a norvietnamitas apagándoles el futuro a soldados norteamericanos, no vamos a ver una matanza indiscriminada de inocentes, ni mucho menos vamos a ver patriotismo o diversas formas demagógicas de la política. En Apocalipsis Now vamos a presenciar la guerra de Vietnam en su máxima expresión. El desasosiego se apoderará del espectador a tal punto de no saber qué realmente estás viendo. Los actores, desde Martin Sheen hasta Marlon Brando, pasando por un jovencísimo Harrison Ford, un muy joven Lawrence Fishburne, un fabuloso Dennis Hopper y un soberbio y excelentísimo Robert Duvall, quienes en sus escenas logran un clímax de pesimismo con paisajes pesadillescos que, como anécdota tristemente célebre, se volvieron una cotidianeidad. Apocalipsis Now es un viaje por el interior del mismísimo ser humano en tiempos de guerra. Es el caos sumiso de lo inimaginable. Vos decidís cuándo viajar. Lo que sí, no te garantizo el regreso. Tu mente se puede quedar bloqueada por unos cuantos días. Primero Kennedy, luego Lyndon Johnson y por último Nixon, que fue el que se encargó de sacar a todos cuando ya no se podía hacer más nada. ¿Cómo terminó la guerra? Estados Unidos empieza a entrenar a Vietnam del Sur, se van, los dejan solos y unos meses después de la retirada definitiva de los Estados Unidos, Vietnam del Norte ocupa Vietnam del Sur. Fin de la historia. Si querés saber un poco más de historia, te recomiendo un documental dividido en 2 capítulos que se llama Indochina, la guerra de un pueblo. Excelentísimo. Y lo encontrás en YouTube debajo de la descripción del siguiente link. Espero que te haya gustado este informe. Si te gustó, dale pulgar arriba, comentá y si te apetece, compartí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.